Muy buenos días tengan todas y todos. Estamos en la audiencia número 13 de este 194 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una audiencia regional, respuestas transnacionales para la protección de la niñez en movilidad humana. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana y relator para niñas, niños y adolescentes. Saludo a las organizaciones, a la sociedad civil que está acá, coordinadora institucional, quien ha solicitado de promoción por los derechos de la niñez, coordinadora de instituciones privadas pro niñas, niños, programas de atención, movilización e incidencia por la niñez y adolescencia, PAMI, adolescentes, jóvenes y sus derechos, Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador y Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Y les agradezco mucho estar aquí esta mañana. Me acompañan ahora aquí de la Comisión Interamericana la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta y relatora de para las personas en movilidad, el comisionado Estuardo Ralón, segundo vicepresidente y relator para personas privadas de libertad, la comisionada Roberta Clark, relatora para mujeres, el comisionado Carlos Bernal Pulido, relator de las personas con discapacidad. Quiero, antes de dar la palabra, agradecer pues esta mirada que hemos tenido, saludar esta mirada que hemos tenido en la Comisión Interamericana a los temas de protección de niñas, niños y adolescentes, pues especialmente en estos contextos de tanta vulnerabilidad en la región. Tuvimos una audiencia sobre el reclutamiento de niñas y niños, muy importante, y ahora desde luego esta problemática que nos convoca y que hemos observado con mucha atención y desde luego preocupación, la situación de la niñez en movilidad humana. Y tienen ahora la palabra la sociedad civil por 30 minutos, después vendrá la comisión por otros 30 y luego una devolución de la sociedad civil por 27 minutos. Entonces, le doy la palabra. Adelante. Buenos días. Muchas gracias, excelentísimo presidente, comisionadas, comisionados. Agradecerles nuevamente y reiterar el compromiso tanto del espacio de sociedad civil como de los mecanismos, en este caso como lo es la CIDH, para acuerpar y aportar en todas las situaciones que nos atraviesan en las Américas. Y bien, vamos a iniciar un poquito sobre el tema del contexto y el impacto, cómo estamos en las Américas. Si bien es cierto, el tema de las audiencias es sumamente importante, también es necesario abordar en la estructura cómo es que estamos nosotros desde este lado atendiendo y visibilizando las situaciones también. Y en ese sentido, hacer ver que el objetivo también de esta reunión es poner al tanto en esta agenda la crisis humanitaria que estamos viviendo a raíz del cambio de las políticas estadounidenses, el tema de las regresiones en agendas migratorias y como también es urgente tener una respuesta a través de un mecanismo transnacional y a nivel regional que pueda empatar con todas las necesidades de las vulneraciones en contextos de movilidad humana. Y bien, hablar de la cartografía de las migraciones en las Américas también implica reconocer que partimos de una realidad histórica, una realidad profundamente arraigada y en este contexto la niñez y la adolescencia continúan siendo en todos los grupos menos visibilizados dentro de los flujos migratorios. Y por ello también es urgente promover una gobernanza regional basada en los derechos humanos y en el interés superior de toda niña, niño y adolescente. La movilidad humana para nosotros también forma parte de nuestro día a día. Es algo que atraviesa nuestras realidades actuales y que no solamente es una realidad que tiene una estructura, sino que también tiene nombres y apellidos. Sin embargo, es fundamental identificar los factores que las intensifican. Como bien saben, la inseguridad,
grupos delictivos, situaciones de desigualdad, de estructura, el debilitamiento, digamos, de gobernanza estatal que tiene y presenta cada uno de nuestros países en la región, y cómo estas democracias debilitadas y estos elementos pues agudizan y se entrelazan para tener esta situación de empuje, ¿verdad?, de salida, y la única situación de realidad que reconocen nuestras niñas, niños y adolescentes. Para muchas niñas, niños y adolescentes, la migración se ha convertido en su único proyecto de vida. Y cuando nosotros lo decimos es porque realmente lo hemos escuchado de parte de ellos. No hay otro proyecto de vida que ellos no reconozcan que sea el salir de sus países y buscar un mejor país, una mejor solución, una mejor forma de vida afuera de sus contextos y de su reconocimiento social. Esta situación debe interpelar a los estados y es lo que nosotros realmente hacemos hoy acá, la reflexión. ¿Qué tipo de democracias estamos hablando que le estamos dando a nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿Estamos realmente trabajando y construyendo democracias hacia ellos y hacia ellas? Creo que es algo que consideramos nosotros debemos de dar una respuesta regional capaz de proteger a quienes más lo necesitan. Y tenemos una ausencia claramente en esto y por eso estas preguntas reconocen y nos ponen en el centro de cómo cada niña, niño y adolescente que está en contextos de movilidad, con nombre y apellido, su principal demanda es encontrar una respuesta a las que no tienen dentro de sus territorios. Y también esto nos obliga a nosotros como sociedad civil a reconocer que la migración se ha consolidado como un mecanismo que ha propiciado también el fortalecer organizaciones criminales y a normalizar una supervivencia frente a la pobreza y a la desigualdad. Hoy los flujos migratorios se han reconfigurado, como bien lo saben, a través de las políticas y también se han dinamizado. Por ejemplo, tenemos un cambio en migraciones dentro de las cercanías más claras, que es, por ejemplo, México-Guatemala. En Guatemala últimamente hemos tenido mexicanos, hermanos mexicanos que han migrado al país por la misma situación que agudiza todas las violencias por los crímenes organizados y todas las organizaciones, digamos, estos grupos delictivos que se han encargado de sopesar y de darle más situaciones agudizadas a nuestras problemáticas hoy en día. Y cómo realmente los países con regímenes autoritarios en las Américas, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, están siendo totalmente expulsados de sus países y que realmente hoy en día los vemos no solo en tránsito, sino que ya están conviviendo y están buscando un país donde quedarse para que puedan encontrar ellos esta situación de acuerpamiento y de protección. Las realidades evidencian claramente, la articulación debe ser clara de los estados. No hay una articulación que nos sopese en el tema de movilidad humana y que nos diga realmente cómo podemos ayudar a esta crisis humanitaria con nombre y apellido, y que estos rostros realmente sientan que aunque no están en su país, pueden encontrar un mecanismo de protección que les garantice como muy mínimo los derechos principales, el ser atendidos con garantía de derechos, el ser reubicados con garantía de derechos y sobre todo también encontrar que el desplazamiento y el tránsito obligatorio y forzado también está siendo hoy en día una de las principales situaciones en las agendas de migración. En todos estos grupos que hemos mencionado desde sociedad civil, también encontramos que hay sectores más expuestos, como el tema del cambio climático, riesgos físicos, riesgos psicológicos que también ponen a las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y, por qué no decir, los que más les aquebrantan, que es el tema de los riesgos sociales. Su protección debe ser una prioridad ineludible en cualquier política migratoria regional y aunque realmente tenemos políticas de protección migratorias o del sistema de niñez dentro de cada uno de nuestros países en las Américas, se han quedado muy cortas para lo que realmente nos aquebranta en esta realidad. A pesar de ello, la niñez continúa siendo prácticamente invisible en los sistemas de registro y monitoreo. Necesitamos tener un registro, un seguimiento, un monitoreo que logre homologar o homogenizar dentro de una estructura mínima de un mecanismo transnacional que pueda generar ese mecanismo regional, ¿verdad?, de respuesta, de protección preventiva,
más que reactiva. Y eso nos dice a nosotros que las políticas migratorias deben de mantenerse en constantes cambios y revisiones, y sobre todo también hacer el llamado a los estados de que puedan tener una agenda que pueda apostar a los enfoques de protección regional más que un enfoque de regresión. Ha sido un detonante agudizador en los contextos de migración en los últimos años, meses, y nosotros sí creemos que el apostar por fortalecernos y estrecharnos entre nosotros en las Américas puede estar generando y propiciar una mejor alianza para que esta crisis e inestabilidad en las Américas pueda darse una baja, pero sobre todo que las Américas reconozca que en aquellos países en donde los sistemas aún no puedan dar respuesta a dicho fenómeno, estos mecanismos puedan ser una puerta y un escenario que propicie esa mejora para toda la región. Muchas gracias. Ante este contexto, también se han identificado algunos vacíos y debilidades que limitan un abordaje integral de la movilidad humana en nuestra región, y hemos identificado que se caracterizan por la falta de una coordinación transnacional efectiva. Las políticas migratorias y de protección de los países no están articuladas regionalmente. No existen protocolos homogéneos de referencia y seguimiento de caso, especialmente de niñez y familias migrantes. Tenemos mecanismos de cooperación que tienen una limitada capacidad operativa y jurídica vinculante. Todo esto nos lleva a una fragmentación institucional, una pérdida de la trazabilidad de casos y desprotección durante el tránsito o el retorno. También se ha identificado que hay enfoques predominantes de seguridad o migratorios y no un enfoque de derechos humanos. Muchos estados siguen abordando la migración desde un enfoque de control fronterizo y de seguridad nacional en lugar de protección integral. La niñez migrante sigue siendo tratada bajo lógicas de detención o repatriación en lugar de protección y reunificación familiar. Existe una inercia de retorno a sus países de origen sin diseñar en cada caso una adecuada determinación del interés superior ni una ruta de restitución de derechos. La política pública migratoria rara vez articula con los sistemas nacionales de protección de la niñez. En consecuencia, tenemos vulneraciones de derechos y ausencia de una respuesta integral con recursos limitados. También las instituciones de migración y las instituciones de protección carecen de personal con competencias y un presupuesto para atender a la población migrante o en retorno. Los servicios especializados como psicosociales, educativos, de reintegración son insuficientes o están concentrados en las zonas que son más urbanas. Por lo tanto, las respuestas se vuelven muy asistenciales o temporales sin una continuidad de atención ni una restitución de derechos. También hay falta de datos integrados y sistemas de información que son inoperables. No tenemos bases de datos regionales que sean compartidas sobre temas de niñez y movilidad humana. Los sistemas nacionales tienen metodologías y variables diferenciadas, entonces no tenemos algo más regional y se carece de indicadores comunes y comparables a nivel interamericano. Esta ausencia de datos desagregados tiene como un efecto la invisibilidad de ciertos grupos, como la niñez no acompañada, desplazados internos, retornados, y las políticas públicas son basadas solo sobre estimaciones parciales, al no contar con esta información más precisa. También hay una escasa armonización normativa y vacíos legales. Todavía persisten las diferencias legales en la definición de niñez migrante, refugiado, retornado o desplazado. Muchos países no han incorporado plenamente los estándares interamericanos en su legislación nacional y los marcos de protección internacional y de refugio son restrictivos y de difícil acceso. Hay una debilidad en los mecanismos de restitución y seguimiento post-retorno. Los procesos de retorno y reintegración carecen de un seguimiento psicosocial, educativo y comunitario. No existen mecanismos bilaterales o regionales que garanticen la continuidad de la protección tras la repatriación. Este vacío trae como consecuencia una reincidencia migratoria y vulnerabilidad prolongada.
También hay una participación limitada de sociedad civil y de la niñez. Los espacios de consulta y participación de organizaciones sociales, redes de protección y niñez son limitados o son simbólicos. La participación de la niñez migrante no se integra en el diseño de las políticas ni en los mecanismos de evaluación. Por lo tanto, las políticas no reflejan las experiencias ni las necesidades reales de quienes viven la movilidad. Hay una ausencia de un enfoque integral de movilidad humana. Las políticas suelen tratar migración, refugio, desplazamiento interno y retorno como fenómenos separados. No hay una articulación. No se integra la movilidad humana dentro de las estrategias de desarrollo sostenible, cambio climático, ni la reducción de desigualdades con un enfoque de derechos humanos. Esto tiene como efecto respuestas sectoriales que no abordan las causas estructurales ni promueven soluciones duraderas. También hay brechas en la cooperación internacional en el abordaje de la movilidad humana. Los marcos de cooperación siguen siendo proyectos temporales o humanitarios, sin sostenibilidad ni transferencia de capacidades a los estados y en particular a los garantes miembros de los sistemas de protección. Hay una falta de financiamiento estructural y mecanismos regionales de solidaridad y atención a la protección. Hay una escasa o nula rendición de cuentas, monitoreo y seguimiento. Los estados no reportan sistemáticamente los avances ni los desafíos en derechos de las personas migrantes ante instancias interamericanas. Falta un sistema de monitoreo regional con indicadores y reportes periódicos sobre niñez y movilidad humana. Esto hace que sea más difícil el seguimiento y el balance de cumplimiento de los compromisos internacionales y recomendaciones de los órganos de derechos humanos en materia de movilidad humana. En respuesta a esos vacíos que la colega ha identificado, también ha habido respuestas transnacionales en la protección de la niñez en movilidad humana. Esta creciente movilidad humana en la región de las Américas ha evidenciado que los marcos nacionales de protección a la niñez migrante han resultado insuficientes ante desplazamientos cada vez más complejos, prolongados y peligrosos. Las niñas, niños y adolescentes en movilidad enfrentan riesgos que superan las capacidades de un solo Estado. Y estos se manifiestan en violencia, explotación, separación familiar, detenciones arbitrarias y barreras para acceder a derechos básicos, por lo que la protección efectiva e integral requiere acciones coordinadas más allá de las fronteras. La región vive actualmente un momento en que los desplazamientos abarcan simultáneamente países de origen, tránsito, destino y retorno. Por ello, se ha vuelto indispensable la articulación entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, orientada a construir rutas seguras, mecanismos conjuntos de protección y modelos integrales de atención. Este cambio implica superar el enfoque tradicional centrado en la contención migratoria y avanzar hacia uno basado en la corresponsabilidad, la solidaridad y la garantía plena de los derechos humanos. La región cuenta con un conjunto amplio de mecanismos y procesos que, aunque todavía insuficientes, representan una base importante para construir una protección transnacional sólida. Entre ellos podemos destacar, ¿verdad?, de estas respuestas que los diferentes países de la región han afrontado la movilidad. Por ejemplo, el tema de la Conferencia Regional sobre Migración, la CRM, que reúne a países de Norte y Centroamérica y promueve la cooperación para la protección de personas migrantes, incluidos niñas, niños y adolescentes. También los protocolos binacionales para personas retornadas y mecanismos de acompañamiento en tránsito entre defensorías de varios países sudamericanos. De igual manera, los acuerdos de residencia del Mercosur que facilitan residencia y empleo sin visa, así como el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos, activo
en 17 países. En conjunto, estas iniciativas consolidan la idea de que la protección de la niñez y adolescencia en movilidad no puede depender de la acción de un solo Estado, sino de una red de corresponsabilidad internacional que garantice continuidad en la atención, seguridad en el tránsito y acceso efectivo a derechos sin importar las fronteras. A pesar de estos avances en estas respuestas, vemos en la región que los sistemas nacionales de protección en la mayoría de los países siguen operando de manera desigual y de forma desarticulada. En algunos países se ofrecen medidas de acogida y protección, mientras que en otros persisten prácticas como detención migratoria y deportación sin garantías, generando una aplicación fragmentada de los derechos de la niñez y la adolescencia. Frente a ello, se propone la creación de un mecanismo transnacional de protección que articule estándares, procedimientos y responsabilidades entre países y se concibe al mismo tiempo como un puente operativo entre sistemas locales, nacionales y articulados a una sola respuesta regional, garantizando estándares mínimos, homogéneos, durante todo el ciclo migratorio, identificación oportuna de riesgos, atención psicosocial adecuada, reunificación familiar segura, retornos asistidos con enfoque de derechos, género y reintegración sostenible. Este mecanismo propone una estructura de gobernanza en 2 niveles, un grupo transnacional de alto nivel integrado por cancillerías, institutos de migración y sistemas de protección infantil. Un segundo nivel operativo encargado de la coordinación, la práctica, la estandarización de procedimientos y ejecución de rutas integrales de protección. También propone la participación de niñas, niños y adolescentes en su diseño e implementación y monitoreo. Y una tercera ruta de derivación regional para la identificación, atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. También plantea niveles de atención diferenciados, mecanismos de coordinación interestatal y un marco de actuación común para las instituciones nacionales. También propone una plataforma regional de apoyo que sea conformada por ACNUR, OIM, UNICEF, entre otras instancias, con funciones de asistencia técnica, documentación de buenas prácticas y promoción ante gobiernos. En síntesis, el mecanismo transnacional de protección representa una respuesta pionera y estratégica frente al aumento de la movilidad infantil en la región y ofrece un camino para construir una protección regional coherente, una coordinación continua entre los sistemas nacionales de protección, protocolos comunes y rutas seguras, así como el enfoque concreto de derechos humanos por encima de la contención migratoria. La presentación de esta iniciativa ante la Comisión Interamericana busca impulsar su legitimidad, promover su adopción progresiva y generar recomendaciones a los estados que fortalezcan su implementación orientada a avanzar hacia la institucionalización en los sistemas nacionales de protección. Buen día, comisionadas, comisionados. Como pueden ver, nos hemos coordinado entre los países para tener un análisis regional y lo que queremos pedir y proponer es que ese mismo nivel de análisis y coordinación la puedan tener los estados. Guatemala, El Salvador, México, y no puedo dejar de mencionar que nuestros colegas de Honduras, de COIPRODEN, son la quinta silla que no puede estar aquí. Nuestra colega Ligia, pese a tener todo resuelto, se tuvo que quedar en su país a acompañar la muerte de su alumna, de su nieta adolescente. Entonces, Ligia, te mandamos un abrazo desde acá. Y en el uso de mi tiempo yo voy a tener el honor de ceder el micrófono a las voces de niñas, niños y adolescentes que prepararon para esta audiencia un mensaje con una metodología que implicó conocer qué es la CIDH, cómo son las audiencias, qué es lo que sucede acá y construir un mensaje colectivo
que hicieron con vocerías de los distintos países para que ustedes puedan también conocer cómo en esta coordinación la participación, la voz y el derecho a la participación de niñas, niños, adolescentes está presente. Entonces, si me ayudan con el video, por favor. Mensajes del Grupo de Participación Redes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco de la audiencia pública. Respuestas transnacionales para la protección de la niñez en movilidad humana. Que a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de movilidad se les trate de la misma forma que a las niñas, niños y adolescentes del país destino o de paso. Y no me refiero así como de tratados de la misma forma de feo, sino tratados donde se respeten totalmente sus derechos, ¿no? Que el respeto se vuelva una costumbre. Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que migran tienen derechos que deben respetarse en todo momento. Los derechos son derecho a la protección, derecho a no ser discriminado, derecho a la alimentación, a la salud y muchos más. La migración no debe quitarles su dignidad ni oportunidades, porque el camino puede ser difícil, pero la fuerza más grande es tu valentía. Unámonos todos juntos por un mundo mejor. Quiero que hayan campañas de difusión que su objetivo sea desmentir mitos acerca de la migración. Por ejemplo, que los migrantes migran solo porque quieren. Hola, soy Mateo de El Salvador y pues el mensaje que yo quiero dar es que el mecanismo transnacional es una respuesta articulada por parte de los niños y niñas que están participando. Pues nosotros somos la voz que le da voz a todos esos niños, niñas y adolescentes que lastimosamente han tenido que emigrar, ya sea por razones económicas, por violencia, por la inseguridad que hay en nuestros países. Hola, ¿qué tal? Soy Mackenzie Díaz, soy de Guatemala y pedimos que los estados respeten nuestros derechos como migrantes. Gracias. Es importante que las personas adultas que están al mando de nuestros países realmente garanticen pues una respuesta adecuada y articulada y utilicen estos tipos de medios o procesos para poder ayudar y garantizar el cumplimiento de un derecho pues a la migración segura para niños, niñas y adolescentes de nuestros países. Es muy importante que los adultos y las autoridades dejen de asumir lo que la niñez y la adolescencia migrante necesita, sino que les pregunten directamente a ellas y ellos, que instalen más espacios de participación amigable para que puedan expresarlo desde sus voces poderosas. Nosotros no estamos pidiendo cosas imposibles, solo que los tomen en cuenta, protejan y nos crean cuando decimos que algo está mal. Queremos que los miren como personas con voz, no como cifras o casos. Necesitamos que estén presentes, que nuestras voces impacten en forma de cambios. Pido que haya un mecanismo para garantizar que se cumplan los acuerdos firmados por los gobiernos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Dentro de este aspecto, lastimosamente, la justicia transicional está muy involucrada. ¿Pero por qué razón? Esto es debido a que es necesario conocer la verdad, saber por qué razones los niños, niñas y adolescentes lastimosamente tenemos que emigrar de nuestros lugares de origen. Así que, pues, se necesita que tanto los gobiernos investiguen por qué razón realmente los niños y niñas o adolescentes tienen que emigrar y también qué hacer, cómo buscar una reparación real a los daños que esto provoca. Porque migrar lastimosamente, si se hace de forma irregular, provoca demasiados daños. Exigimos que los estados eliminen las detenciones migratorias de niñas, niños y adolescentes y que garanticen alternativas, acogidas seguras y adecuadas a su edad. Es muy importante darle seguimiento a las leyes que ya existen, que hablan acerca de cada estado debe de gestionar como independientemente. Por ejemplo, en México hay algunos estados que cuentan con rutas de apoyo a niñas, niños y adolescentes migrantes, pero categoría, revisar realmente qué tanto se cumple y que no nada más sean rutas que estén como de adornos y no nada más para cumplir, sino que entreguen rendición de cuentas de cómo lo han manejado, de cómo lo han mejorado y que no se queden con lo mismo de siempre. Finalmente, me gustaría decir algo que es muy importante,
Nosotros como niñez y adolescencia somos dependientes de los adultos. Muchas decisiones que se toman alrededor del mundo y específicamente aquí en Centroamérica se toman sin consultarnos a nosotros, sin pensar si realmente esas decisiones van a afectarnos. Entonces, ustedes que están en puestos de liderazgo muy altos, es fundamental que tomen acciones, que realmente pues presionen a los gobiernos a que tomen acción y que realmente se interesen en escuchar a la niñez y a la adolescencia. Y queremos agradecer desde acá a las chicas y chicos que trabajaron muy duramente para generar este mensaje para ustedes y que el día de hoy no pueden estar aquí y estarán en sus escuelas, pero desde acá les abrazamos y tenemos el privilegio de acercar la voz hacia ustedes en esta iniciativa conjunta y regional que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar la palabra a las comisionadas y los comisionados, pues quiero externar el pésame y las sentidas condolencias a Ligia, que tuvo este fallecimiento en su entorno familiar, y un abrazo desde la Comisión Duras. Y también pues extender el reconocimiento, la felicitación a las niñas, niños que estuvieron presentes, o que pudieran saber que la Comisión Interamericana aprecia mucho su testimonio, y además que para nosotras y nosotros es muy importante el valor de la presencia de ellos y ellas como sujetos de sus derechos en todos los mecanismos. Así lo hemos resuelto de 2023 en todos los mecanismos de la Comisión Interamericana. Pues le doy la palabra a la relatora para Personas en Movilidad y vicepresidenta Andrea Pochac. Adelante. Muchas gracias. Estoy absolutamente conmovida. Espero poder organizar mis ideas. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por solicitarla y por visibilizar el impacto diferenciado que tienen las políticas migratorias, políticas de movilidad en las infancias, en la niñez, adolescencia. Es muy importante, estamos, como ustedes dijeron, atravesando una crisis humanitaria. Yo la llamo, más que crisis humanitaria, la estoy llamando una crisis de la humanidad, ¿no? Donde se está deshumanizando a las sociedades, se están inventando enemigos y eso implica deshumanizar a gran parte de la población, en este caso muchos países y muchos discursos deshumanizando a los extranjeros, a las personas migrantes, y entonces es una crisis de la humanidad. Pero definitivamente es un desafío y son problemas que la región, el mundo y la región vienen atravesando históricamente, pero siempre es importante ver específicamente cómo estas políticas impactan en los derechos humanos de todos y con énfasis y con el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces nuestra prioridad. Dijeron ustedes qué tipo de democracia les estamos dando a los niños, niñas y adolescentes. Y realmente esto es una pregunta que nos interpela, y yo diría qué tipo de mecanismos de protección de derechos humanos les estamos dando, si estamos a la altura de las circunstancias, si los gobiernos, si los poderosos, como decían los chicos, y los que tenemos poder, como decían ellos, estamos a la altura de las circunstancias, y obviamente la respuesta es no, no. Han hecho un diagnóstico muy fuerte y les agradezco mucho. Me gustaría que nos ayuden a profundizar ese diagnóstico y cómo, si ustedes están llevando adelante estudios que analicen el impacto concreto que están teniendo estas nuevas políticas más regresivas todavía en la niñez, cómo están impactando las políticas regresivas migratorias, no solo de Estados Unidos, por supuesto, sino como estas políticas regresivas de todos los países de la región o de gran parte de países de la región, cómo están impactando en los niños. Si han tenido estudios sobre el impacto diferenciado de las violaciones de derechos humanos en la niñez en los países de tránsito, ¿no? Y nos va a ayudar muchísimo este tipo de análisis para lo que nosotros podemos hacer. Me interesó mucho esta idea que ustedes contradicen entre el enfoque de contención migratoria y el enfoque de responsabilidad compartida.
y la protección integral de los niños pone eso en el eje, ¿no? Claramente, nunca funcionaron las políticas de contención migratoria, están destinadas al fracaso porque la sociedad necesita moverse. La gente que sufre violencia necesita huir de esas situaciones de violencia y las personas que pasan hambre y desigualdad, como en nuestros países, necesitan garantizarle el alimento a su familia. Por lo tanto, fracasan esas políticas de contención migratoria y lo que se necesita es un abordaje de responsabilidad compartida entre los países de origen que se tienen que hacer cargo de la situación que están atravesando y dejar de expulsar a sus poblaciones, y los países de tránsito que tienen que garantizar la seguridad y los derechos humanos a las personas que se están movilizando, y los países de destino que también se tienen que hacer cargo de la atracción que generan para que esas personas estén necesitadas de ir hasta ahí. Entonces, les agradezco mucho esta idea de oponer estos dos enfoques, que me parecen muy importantes. Yo quiero preguntarles, porque claramente el diagnóstico es lamentable y es el mismo que estamos compartiendo, obviamente, en nuestros informes, en nuestras visitas, en nuestros comunicados de prensa. Venimos viendo hace 66 años este problema y hay estándares del sistema interamericano muy claros sobre la niñez no acompañada y sobre que la detención migratoria de la niñez está prohibida por los estándares interamericanos. Hay mucho desarrollo del sistema interamericano. Entonces, y esto obviamente se ha recrudecido en los últimos años. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué acciones han implementado ustedes y qué acciones concretas creen que pueden implementar los estados que pueden resultar de manera positiva? Nos han hablado de este mecanismo transnacional con los distintos niveles que tendría este mecanismo transnacional de articulación para compartir información, para preservar el interés superior de la niñez en toda la movilidad, para tener indicadores comunes. Concretamente, ¿cómo creen que se puede implementar este mecanismo? ¿Por dónde empezar? ¿Con qué gobiernos ustedes sugieren empezar? ¿Qué gobiernos se han mostrado abiertos a implementarlo? ¿Y cómo sería la puesta en práctica de este mecanismo? ¿Y cómo la Comisión Interamericana concretamente podría ayudar a hacerlo? Muchísimas gracias. Tengo muchísimas preguntas, pero voy a dejarle paso a mis colegas. Muchas gracias. Gracias, comisionado Estuardo Ralón. Muchas gracias, presidente. Quisiera no solo agradecer la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, sino reconocer su trabajo, un trabajo de una labor que hacen, por decirlo de alguna manera, en primera línea de protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana. Es algo muy importante para poder abordar esta temática, y el diagnóstico ha sido, como bien se dijo, bastante claro, con la magnitud de que es evidente que la niñez migrante no enfrenta pues riesgos que se limitan a un solo país, sino que requieren abordajes coordinados entre diferentes países que tengan enfoques de prevención, enfoques de protección internacional, de cooperación y sobre todo de esos mecanismos de responsabilidad compartida que se han mencionado. Es importante en una audiencia de este tipo recordar que por definición cuando hablamos de niñez en movilidad es muy esencial indicar que primero va la niñez y luego va lo migrante, y entonces esa mirada nos permite guiar que cualquier decisión, cualquier política, cualquier acción vaya bajo el enfoque del interés superior del niño, de la unidad familiar, de la no devolución, de la protección frente a la violencia y del acceso efectivo a servicios. Quisiera también dejar en el ambiente esta idea, por la complejidad del tema, que efectivamente la niñez en movilidad humana es una situación que pone en evidencia nuestras limitaciones aún,
pero también nuestras posibilidades y oportunidades de coordinar una cooperación hemisférica sobre un tema tan importante. Así que ese desafío es a la vez una oportunidad. Yo tengo algunas preguntas. La primera de ellas es: en su trabajo, ¿qué buenas prácticas han visto en algún punto fronterizo o en algún corredor migratorio que ustedes crean que esa buena práctica debería escalar a nivel regional? También quería preguntar qué mecanismos transfronterizos serían urgentes para garantizar evaluaciones individualizadas y evitar devolución a contextos de riesgo. Y la otra pregunta es: ¿qué desafíos se identifican para evitar la detención de niñas y niños migrantes como los desafíos más importantes y urgentes que habría que abordar? Muchas gracias. Gracias, comisionado. La comisionada Roberta Clark. Thank you very much. I think my colleagues have asked questions that I'm interested in, and certainly I do endorse Commissioner Rallon's questions. But something you said really struck me. You know, sometimes we hear someone put something in a package for us and everything becomes clearer. And what I understand you to be saying, I think all of you said it in one way or the other, the focus on border control over child protection determines the treatment of these children. And when you said that, I was thinking, this focus on border control also has maybe it's an unconscious effect of erasing childhood, erasing the understanding that the human being in front of you is a child who is in need of protection, not in need of criminalization. And the detention of children is akin to punishment. So you're punishing children who are moving for security and safety, who may not even have had a choice in that, a choice in moving. Maybe they were sent. They might have been sent by well-meaning family members because where they were was so insecure. But they get to state authorities, whether in transit countries or in destination countries, who see them as a trouble, as a bother. Their childhood is completely erased, and then the policy itself loses all possibility of kindness and empathy, which in the end is what we always need to treat children with, right? Kindness and empathy. So I just wanted to acknowledge, I hear that message so very clearly, and I think it's the kind of message that we have to get states to think through. Yes, we keep saying in the Commission that states have a legitimate interest in controlling borders and in maintaining some regularity that helps them do national planning. But having said that, children are children, and so states do have that obligation to treat them in that way, in a protective response. And so I'm really interested to hear your answer to Commissioner Rallon about best practice. And the best practice doesn't have to be from this region at all. It could be from other parts, how states are addressing the issue. I don't want to call it a problem because it can't be a problem. It's something to be solved. The question of unaccompanied minors, who are the most vulnerable in that circumstance, and the power dynamic is so extreme. Power asymmetries are so extreme, the coercive state as opposed to a child. I mean, how extreme? So what is the obligation of the state to think through that power asymmetry and focus in on the childhood of the child, of the human in front of them? Thank you very much. Muchas gracias, comisionado Carlos Bernal. Muchas gracias, presidente. Yo también quisiera comenzar con mis palabras de agradecimiento a las personas de la sociedad civil por plantear esta audiencia, por los enfoques y las informaciones que han traído a la mesa. Yo quisiera comenzar con algunas reflexiones y luego hacer una pregunta. Yo creo que nosotros estamos navegando por aguas desconocidas. ¿Por qué razón? Porque el objeto de esta audiencia supera
las regulaciones internacionales del derecho de asilo. Supera el simplismo de hablar del cruce ilegal de fronteras y supera los mecanismos de protección interna o doméstica que cada uno de los estados pueda dar, en este caso para los niños. Mi aproximación, que no ha cambiado en los 4 años que yo esté en la comisión, la verdad es que nunca tuve éxito en plantearla y en que llegara algo, pero esto ya es quizás algo que la próxima composición de la comisión pueda hacer, es que se aborde esto como un asunto regional y que la comisión pueda plantear un liderazgo a nivel regional en un diálogo intergubernamental como el que ustedes plantean. Y un diálogo intergubernamental que tenga en cuenta las problemáticas de los países de salida, de tránsito y también de los países o el país que más acoge a los migrantes. Es decir, no ganamos nada simplemente estigmatizando a aquel país que no quiere recibir a los migrantes porque desde luego que el recibir a personas en movilidad también implica, es un asunto muy complejo. Yo estaba en la Corte Constitucional de Colombia cuando en un solo año llegaron 1.8 millones de venezolanos. Al principio concedimos una ayuda humanitaria, pero yo escuchaba los testimonios de los alcaldes de los municipios fronterizos en los que decían con pruebas en la mano que esto los condenaba a sus municipios y a sus poblaciones a una situación de pobreza extrema mayor que la que aún tenía. Es decir, esto no es un asunto baladí tampoco para el país receptor de los migrantes. Por eso es muy importante el diálogo intergubernamental. Ahora, lo que sí es cierto son varias cosas. Uno, que la primera acción, y sobre todo con los niños, tiene que darse en los países de salida. Dos, que tiene que haber un enfoque de protección de derechos humanos en la ruta migratoria. Y tres, que tiene que haber un enfoque de protección de derechos humanos dentro de lo que quepa en las políticas de acogida y en políticas de acogida ordenadas en los países de recepción de las personas en movilidad. Poder plantear eso, tratando de acoger todos los puntos de vista, pues sería lo ideal. Ahora bien, a eso pues hay que agregarle un factor, y es que cuando hablamos de niños, el asunto se vuelve más complejo. ¿Por qué razón? Porque por una parte, la pregunta es por qué esos niños están desprotegidos en sus países de origen. La segunda cosa es, ¿cuáles son los mecanismos de ajuste que se necesitan en las rutas de movilidad para que los niños estén protegidos? Porque no tienen las mismas capacidades de aguante, etcétera, que los adultos. Y en tercer lugar, algo que es una dificultad a corto plazo, pero una ventaja a largo plazo, y es que para los países de acogida, en principio durante unos años los niños implican pues cargas de cuidado, cargas fiscales, etcétera, pero a largo plazo son esos niños los que pueden incorporarse al sistema económico y crecer como fuerza de trabajo que al final pueda pagar las pensiones de las poblaciones cada vez más envejecidas de los países a los que llegan los migrantes. Es decir, ese digamos, pienso yo, y serían como los aspectos para un diálogo, y yo sí pienso que la Comisión Interamericana podría conducir, tomar un liderazgo en ese diálogo de alto nivel entre los países de la región. Y también me quisiera unir al comisionado Ralón para preguntar si ustedes han visto algún diálogo de alto nivel intergubernamental del que nos pudieran hablar como una práctica positiva. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Muchas gracias por todas estas preguntas y reflexión. Yo quisiera, pues a mí se los confieso, me taladra esta idea, ¿no? Cuando la noté, la leo, la veo aquí en la pantalla,
para las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, la migración se ha convertido en el único proyecto de vida. Es tremendo, porque eso también es una interpelación a las sociedades, es una interpelación a la sociedad civil, a la educación, a los estados, a nuestros proyectos, a los organismos internacionales. ¿Cómo es posible que estemos frente a esto, ¿no? Que un niño, una niña, su único proyecto de vida sea la migración y ver cómo van transitando esto. Y claro, la comisión pues no ha estado ausente en este reconocimiento, ha trabajado, ha impulsado, se han hecho constataciones y también desde una mirada pues que al menos yo lo siento, pues reitera cierta impotencia, pero ha estado ahí la impotencia, ¿no? Fuimos el año pasado a Colombia, estuvimos en visita in loco en abril, fue la comisión Aldarién, constató esto, la comisionada Pochac y la comisionada de MIS fueron también al Darién en febrero, si no mal recuerdo, de este año, vieron la situación de las personas en movilidad, de la niñez. Yo fui testigo en alguna ocasión de una posición entre Panamá y Colombia, que no se transitaban información sobre los flujos migratorios y que no había una adecuada comunicación y que tenían que cooperar más, pero en todo esto la niñez está involucrada, la niñez que tiene a la migración como único proyecto, y la comisión está ahí tratando de salir adelante en una crisis, decía la comisionada Pochac, pues humana y de civilizatoria quizá en estos días y frente a lo que estamos. Entonces, pues en ese sentido pongo esta mirada de la comisión y les agradezco mucho pues el trabajo que están haciendo. Hilvano algunas preguntas que me surgen de la reflexión. La primera es si en el sentido del derecho a la nacionalidad hay alguna cuestión que ustedes estén advirtiendo que pudiéramos resaltar, porque parte de la mirada de la comisión ha sido que las niñas y los niños tengan garantizado el derecho a la nacionalidad, que no caigan en situación de apatridia, quizá alguna consideración sobre esto. Me llamó la atención el tema de la insuficiencia de los sistemas nacionales de protección en temas de movilidad, que se siguen operando de manera desigual, en forma desarticulada, la práctica de la atención migratoria. ¿Hay alguna perspectiva de lo que puedan tener de información los sistemas nacionales de protección, o los consideran absolutamente rebasados, o qué se puede hacer frente a esto? Y luego otra más tiene que ver con el derecho al cuidado, porque hay una perspectiva en que pudiéramos transversalizar el derecho que tienen niñas y niños en situación de movilidad y el derecho al cuidado, que ya pues está la opinión consultiva de la Corte Interamericana. ¿Cómo podemos tener una reflexión en ese sentido? Y en lo que puede hacer la Comisión Interamericana, concretamente la Relatoría de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué perspectiva tendrían ustedes para que desde la Relatoría pudiéramos avanzar con mayor eficacia los temas, con una posición también que pudiera acercar a los estados? ¿Qué participación pudiéramos tener en esta propuesta de mecanismo transnacional? Esas son mis preguntas y les devuelvo ahora la palabra. 27 minutos. Gracias. Gracias a ustedes por las reacciones. Bueno, vamos a ir dando respuesta. Creo que también es propicio a abrir el diálogo por si alguien de acá en presencia de la audiencia también quisiera como ir acuerpando, ¿no? Creo que también estamos en un estado del país que nos ha generado también como esta deshumanización, partiendo del tema migratorio, ¿verdad? Ya lo decía la comisionada Andrea. Y respondiendo un poquito, digamos, en este sentido de cómo hemos visto nosotros o cómo hemos implementado, por dónde podría iniciar este mecanismo transregional. Estamos sentados acá 4 países, ¿verdad? Representados México, Honduras, El Salvador, y también, digamos, hay otros países que están detrás de cada uno de nosotros, que se han adherido, que están conociendo, porque articulamos en toda la región
Pero si bien es cierto, hay un momento muy histórico que lo recuerdo bien, que era en el año 2014 al 16 más o menos en el centro de la OEA, donde justo estábamos retomando los temas de las problemáticas que nos atravesan a todos, como el tema de las drogas y como el tema de movilidad humana. Y en su momento salió justo apostarle a un mecanismo que acuerpara cómo visibilizar la atención, el estado de, digamos, de estadía y de retorno seguro a todas las personas que están en contextos de movilidad humana. Y en ese momento también recuerdo claramente que en esa asamblea extraordinaria de la OEA, pues varios países se comprometieron en tener un primer pilotaje. Creo que fueron bases muy buenas que se podrían ir sopesando con el mecanismo que estamos proponiendo nosotros, pero que cómo podríamos iniciarlo, lo hemos puesto en las agendas nacionales de cada país, en Guatemala, en México, en Honduras, El Salvador, pero también necesitamos que nos acuerpen haciendo esa llamada de atención desde lo macro, ¿verdad? Desde los organismos regionales. Y cómo también en un mínimo podíamos ir partiendo el registro. Es necesario un registro homologado. Yo necesito saber cuántos chicos guatemaltecos, cuántas niñas, niños guatemaltecos están en territorio estadounidense y sé cuántos hay. De hecho, a la fecha hay 9.260 niños de nuestra región centroamericana, incluyendo mexicanos, retenidos en fronteras estadounidenses y de ellos 1.700 son guatemaltecos. Pero realmente más allá del número de los niños, necesito yo saber nombre y apellido de mis niños, de dónde son, la procedencia, qué vulneración tienen, si tienen familias en territorio estadounidense que les pueden acuerpar, dar reunificación familiar. Y como bien lo decía José Luis Caballeros, es como una mínima de acompañamiento de garantía dentro del estado al que llegan. Y también partiendo del registro que podríamos tener es cómo esas cartas de entendimiento desde un enfoque multilateral puede irnos dando orientación de cómo realmente los estados nos estamos comprometiendo en agendas. Porque al final de cuentas son agendas desbordadas, los sistemas están desbordados, no han podido responder a la crisis que se detonó a raíz de esta regresión partiendo desde acá. Y que realmente lo que creo que podemos hacer es que en esa deshumanización, que estoy totalmente de acuerdo con Andrea, podemos ir haciendo que volvamos al tema de humanizarnos y de reconocernos que no somos datos ni no somos números, somos personas que todos tenemos necesidades y en algún momento tenemos vulneraciones, pero nuestras niñas y niños necesitan ser más escuchados que nosotros como adultos. Por ahí. Gracias por las intervenciones. Y quiero sumar también cuando preguntaban qué acciones pueden implementar los estados. Y yo quiero irme un poco hacia qué es lo que nos manda en los estados esta atención hacia la niñez. Y nuestros estados han firmado, ratificado mecanismos e instrumentos internacionales de protección de la niñez. Y creemos que ese es un buen punto de partida, hacer el recordatorio a los estados de cómo si se ha ratificado, esto también pueda tener una operativización. Y esto pasa por todos estos instrumentos, hablamos de la convención, los protocolos, y cómo a través de estas acciones que se hablan también del mecanismo transnacional puede ser una de las formas en que ellos pueden tener esas acciones prioritarias, pero hacer un recordatorio que hay como estados una firma y ratificación de instrumentos y mecanismos internacionales. Y estamos hablando que han sido firmados y ratificados no recientemente, ¿verdad? Hay muchos que ya tienen una cantidad de años que han sido ratificados y cómo esto se ve reflejado en las acciones de protección hacia los niños y niñas de nuestros países. Gracias. En primer lugar, les confieso honestamente que me siento muy satisfecha de haber acudido a la comisión este día, porque escucharles a ustedes, la exposición que hacía
la comisionada Roberta en términos de cómo poder trabajar esa simetría de poder, ¿verdad? Que tiene un impacto fuerte en los derechos de la niñez. Realmente ese es un desafío sumamente fuerte. Y también me ha encantado escuchar la receptividad que tiene la Comisión Interamericana para poder liderar esta propuesta del mecanismo transnacional de alto nivel. Entonces, eso creo que es desde ya gratificante para nosotras, ¿verdad? Y nosotras, las organizaciones, y como bien se decía, se está proponiendo algo sumamente que lo podemos ver complejo inicialmente, ¿verdad? Y como bien decía la comisionada Andrea Pochat, esta crisis, ¿verdad? Y todo lo que se plantea, lo venimos escuchando, el impacto que tiene, y sí nos interpela, ¿verdad? A ver qué es lo que está fallando. Entonces, en este sentido, también me gustaría responder que ante esta propuesta del mecanismo, obviamente nos hemos centrado y hemos analizado cuáles son los desafíos en los que nos vamos a enfrentar. Y desde ese sentido, primero requerimos un reconocimiento formal, ¿verdad? De alto nivel que se institucionalice. Y para ello se requiere esa voluntad política sostenida de los estados, con un mandato regional claro. Si bien es cierto, tenemos los avances que ya señalábamos de protocolos binacionales entre países, pero realmente son esas buenas intenciones que no trascienden realmente a tener un impacto en los derechos de la población migrante. El otro desafío es esa fragmentación normativa en la cual hemos venido siendo testigos y esa simetría institucional. Ante eso, estos marcos legales de la mayoría de los países de la región difieren significativamente y eso dificulta la continuidad de la protección integral entre países. Un tercer desafío es ese predominio, que ya se hacía referencia, del enfoque de control migratorio sobre los de protección de prácticas como detenciones, devoluciones, militarización fronteriza. Todo eso contradice el interés superior de la niñez. Entonces, ¿cómo colocamos en el centro de las decisiones el interés superior de las niñas y los niños? Asimismo, esa falta de financiamiento. Sabemos de que nos vamos a enfrentar a una respuesta transnacional sobre el tema de recursos, pero obviamente también se decía, y ahí cruzamos, cómo están funcionando los sistemas nacionales de protección, con la pregunta del comisionado Caballero. Efectivamente, hay avances en algunos países, pero también tenemos sistemas de protección debilitados que no cuentan con recursos. Entonces, esto es otro desafío que vamos a enfrentar y obviamente sin presupuesto público sostenido para este mecanismo regional, va a ser todo un reto, esa sostenibilidad. Y el otro es esos espacios sostenidos de participación infantil. Ya decíamos y veíamos las voces de los niños y las niñas, tenemos que garantizar su presencia sostenida desde la planificación, la implementación y el monitoreo del impacto que pueda tener esta respuesta transnacional. Bueno, eso me dejaría aquí un poco de respuesta a los desafíos, ¿verdad? Y bueno, decir de que, reitero, nos satisface, felicitamos a la Comisión Interamericana por la receptividad a la propuesta y como sociedad civil también estamos en toda la disponibilidad de este seguimiento de cómo se va construyendo de manera colectiva esta propuesta. Gracias. Rapidísimamente, esos impactos diferenciados efectivamente existen y gracias por notarlo. Se cruza con cuestiones como el reclutamiento, como las desapariciones que también están afectando a niñas, niños, adolescentes. Hay diagnósticos en la materia, podemos enviarlos para profundizarlos, pero importante dejarlo aquí claro. Sobre las buenas prácticas en puntos fronterizos o municipios o incluso en diálogos binacionales, sí que hay algo de adelanto. Por ejemplo, Honduras y Guatemala tienen un mecanismo binacional de protección a la niñez migrante, incipiente, perfeccionable, que tiene que funcionar, pero digamos que ahí hay una pieza que se puede interconectar con otras, ¿no? Sabemos que Guatemala y México también están en diálogos para poder pensar en un sistema de protección binacional, pero necesitamos que eso no se cueza a fuego lento, necesitamos un poco más de celeridad. Y entonces poder imaginar mecanismos de protección interconectables es un poco la idea de ese mecanismo.
¿Qué se necesita o por dónde empezar o cuáles son esos primeros pasos que hay que dar? Definitivamente los sistemas de información es un paso prioritario. Sabemos que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Homologar en cierta medida las formas en las que los países atendemos y documentamos la información para que la interconectabilidad sea fácil y efectivamente los derechos se protejan según el tránsito de cada niño o niña, porque entonces en tiempo real los estados podrían estar sabiendo cómo están y qué necesitan. Sobre las asimetrías de poder, yo creo que quizá lo más importante sea entender que proteger a la niñez migrante no es detener a la niñez migrante, no es encarcelarla en sitios que no se llaman cárceles, pero en donde el derecho a la libre movilidad no está garantizado, y necesitamos también entender que ni detener ni perseguir es la solución, y hay ahí alternativas a la detención que existen y organizaciones que se dedican a generar alternativas a la no detención, vinculado con sistemas de cuidados y cuidados comunitarios, que por supuesto, y lo veíamos ahora en el caso del Perú y en las audiencias en estos días se ha manifestado, esto tiene que entrar en diálogo con esos sistemas de cuidado definitivamente. Muy bien llevarlo hacia la mirada de los cuidados comunitarios. Esa dimensión es hermosa, pero ojo, si devolvemos solamente a las comunidades la responsabilidad del cuidado, el Estado está en jaque. Los estados con su función entran en jaque, entonces el cuidado no debe de dejarse únicamente al enfoque comunitario, o si se deja ahí, tiene que haber un apoyo sostenido y fuerte en ese sentido. Derecho a la nacionalidad y no apatridia, nuestros países todavía enfrentan rezagos respecto de la identificación de niñas y niños, sobre todo en la primera infancia. Registros de nacimiento siguen siendo costosos para los pueblos indígenas, inasequibles físicamente e inaccesibles económicamente, y ese es un desafío. Insuficiente coordinación en los sistemas de protección, pero ahí creo que sí es cierto que nuestra región tiene un paso adelantado, que es que ya al menos hablamos de sistemas de protección. Ya se logró hacer que esos sistemas de protección integral de derechos y el sistema de protección especial existan. Lo que tenemos que hacer es sostenerlo para que no haya regresión y poner las condiciones para que esos sistemas puedan interconectarse a nivel regional. Acá estamos haciendo un primer ejercicio a nivel de México, Centroamérica, pero claro que es posible ir a más, ¿no? O sea, nuestra tesis es, si los países pueden coordinarse para atender circunstancias y crisis regionales, ¿por qué no coordinarse para la niñez migrante? Y esta coordinación es una coordinación de mecanismos de derechos humanos, porque al final, lo decía muy bien el comisionado Ralón, primero va la niñez, la persona, el derecho humano, y después va la condición de migración. Entonces ese mecanismo tiene que tener esa dimensión. Pero si nuestros países son capaces de coordinarse para atender la crisis del gusano barrenador, si nuestros países son capaces de reaccionar para hacer un tratado de libre comercio que homologa sistemas, que homologa capacidades de articulación, ¿por qué no emplear esa capacidad instalada quizá en otros ámbitos para generar mecanismos regionales de atención y de protección de la niñez migrante? Gracias. Muchas gracias. Muy rica el intercambio. Voy a terminar la reunión, pero quiero ofrecerle civil, pues que tengamos una reunión de trabajo en breve para conocer esta posibilidad de integrarnos a la cooperación con la Relatoría de Personas en Movilidad y con la Relatoría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y ponemos manos a la obra para concretar los puntos. Eso puede ser una conclusión y con una perspectiva de muy corto plazo para la reunión de trabajo. Muchas gracias. Terminamos.